el hacer altera los pensamientos, al igual que las palabras. Hola chicos, mi nombre es Sebastián. Hoy día vamos a hablar de cómo tener hábitos inquebrantables y para qué sirven y cómo accionar de manera correcta. Entonces, para ello tú debes entender de que cuando tú cumples a tu palabra, cuando cumples a lo que dices que vas a hacer, pues empiezas a ganar confianza en ti mismo, empiezas a ganar credibilidad y ganas creencia de que tú puedes lograr cada vez más. Es como cuando una persona, ¿no?, viene y te dice, préstame un libro, y tú le prestas y luego te dice, te lo voy a devolver la próxima semana y no te lo devuelve, te lo dice mañana, no te lo devuelve. Esa persona pierde credibilidad. ¿Por qué? Porque está mintiendo. Y lo mismo contigo, cada vez que tú te mientes y dices algo que no haces, dices algo que vas a hacer y no lo haces, pues estás perdiendo confianza en ti mismo. Y esto quiere decir que efectivamente nosotros primero tenemos que ser para hacer y recién tener, pero en el título justamente al inicio estamos comentando que el hacer va a modificar nuestro ser, pero tú me estás diciendo todo lo contrario en este momento. Y efectivamente existe como que un punto exacto, el cual es sentirte bien. Es como cuando, ¿no?, yo me pongo una meta, ¿no? Yo me pongo un objetivo o un hábito, ¿no? Levantarme todos los días a las 5 de la mañana. Abruptamente, de lo que yo me levantaba, digamos, a las 9 de la mañana, yo me empiezo a levantar a las 5. En primer lugar, ese hábito como que no se encuentra en el punto óptimo para yo realizarlo. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere de que tú, para que el hacer pueda modificar, para que pueda intervenir en el ser, para que pueda alterar el ser, tiene que hacerte sentir bien. Pues si lo que estás haciendo, si el hábito que estás haciendo no te hace sentir bien, pues al final no estás modificando tu ser, no está alterando tu ser, porque tú tienes que entrar primero en ser esa persona. ¿A qué me refiero en ser? En ser me refiero a creer que eres esa persona. Y para creer que eres esa persona, tienes que creer que eso es posible para ti. En primer lugar, tiene que ser un deseo alcanzable para luego tú puedas sentirlo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo sientes, efectivamente lo eres, ¿no? Y para sentirlo, pues tienes que tener un pensamiento y una emoción positiva. El simple hecho de que cuando tú crees que algo es posible para ti en tu forma de pensar actual, porque tu compañero lo hizo y tú también lo puedes hacer y te encuentras en el mismo nivel que él y tienes la creencia de que eso es posible para ti, entonces vas a tener el pensamiento, vas a tener la identidad de ser esa persona, de ser la persona que tiene eso y relacionarlo a la fe. Al final estás relacionando el pensamiento más la emoción, lo que como consecuencia va a generar ese sentimiento. Y ese sentimiento también lo llaman vibración, pues, ¿no? Al final vas a atraer lo que tú vibras. Por ley de atracción, frecuencias similares se atraen. Entonces, tú lo que tienes que hacer efectivamente es empezar a accionar desde ese ser, porque tienes que ser para hacer y recién tener. Pero estamos diciendo que el hacer va a modificar nuestro hacer, va a modificar nuestro ser, claro, pero desde el punto correcto. Es como que es justamente lo que nosotros explicamos, ¿no? Lo que tú buscas a través de tus acciones, tú buscas, ¿no? Te está buscando a través de tu vibración, como ya lo hemos explicado. Y ahorita vamos a explicar lo que es las acciones y cómo tú buscas eso correctamente. Pues haciendo lo correcto, haciendo esa actividad de manera, digamos, limitada para que tú te sientas bien. Porque como en el ejemplo anterior, o otro ejemplo, como por ejemplo, imagínate que una persona que está con sobrepeso a un 100% está obeso. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona de un día para el otro, de la nada, quiere empezar a comer saludable, quiere empezar a hacer esto. Pues a las 2 semanas lo va a dejar. ¿Por qué? Porque ese hábito no le hace sentir bien, porque no es un hábito que se encuentre en el punto óptimo para que esa persona lo pueda realizar, porque ese hábito, al contrario de hacerle sentir bien, lo hace sentir mal, porque esta persona tiene que, en primer lugar, pensar que este hábito no es algo que va a dejar de hacer. Tú cuando empiezas un hábito tienes que empezarlo pensando de que es lo que vas a hacer toda tu vida. Y para que lo hagas toda tu vida, pues no vas a hacer algo que te haga sentir una mierda. Tienes que hacer algo que te haga sentir bien. Es por eso que tienes que tomar las acciones necesarias para que tú puedas tener la creencia de que eres eso
confirmar con tus acciones de que eres eso, lo que ya sientes, pero sintiéndote bien. Entonces, cuando tú te sientas bien, estás modificando. Cuando tú entiendes que los hábitos modifican el ser, el hacer modifican el ser, pero desde las acciones correctas, desde las acciones que te hagan sentir bien. Porque al final, imagínate, la vida es como un filtro de energía que transforma la energía en materia. Si tú lo único que haces es accionar, digamos, exigiéndote mucho, como por ejemplo, y hago otro ejemplo, ¿no? Tú, por ejemplo, empezando desde cero, no puedes tener una persona que ya está pues en el paso 100, ¿no? No puedes. ¿Por qué? Porque al final vas a generar incomodidad en ti, no te vas a sentir bien, vas a sentirte mal, vas a sentirte incómodo, no te va a hacer sentir bien esa actividad. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos que tomar, como por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los gordos, ¿no? De los obesos. Entonces, una persona obesa tiene que empezar a tener un hábito que lo haga sentir bien. No tiene que dejar todo así de pum, de porrazo, ¿no? Tiene que empezar efectivamente poco a poco, paso a paso. Y cada vez esa acción que te haga sentir bien va a complementar tu ser y te va a hacer creer de que tú eres eso. Porque lo vuelvo a repetir, lo que tú buscas te está buscando. Tú buscas a través de tu acción y te está buscando a través de tu vibración cuando tú empiezas a atraer eso a tu vida. Y es en ese punto donde colinda y lo consigues. Porque efectivamente, para ello tú tienes que tener disciplina, como lo estábamos diciendo a un inicio. ¿Por qué? Porque cada vez que tú haces algo nuevo, pues efectivamente vas a sentirte incómodo. Vas a sentirte una persona que no quiere hacerlo. Y es efectivamente eso. Pero ¿cómo identificas tú algo que es para ti en ese momento? Es un hábito correcto para ti porque al final te vas a sentir bien. Es como cuando yo empiezo a hacer ejercicio, no quiero hacerlo, pero después de hacerlo siento placer. No me quiero levantar, pero una vez que estoy lúcido, despertado, me siento bien y siento placer de que me haya levantado. Entonces ahí te das cuenta que es una acción que efectivamente se encuentra alineada con tu ser porque te hace sentir bien. Entonces tú entiendes, en primer lugar, que lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer es ponerte metas muy grandes. Empezar a copiar a una persona que tiene metas demasiado altas. Empezar a copiar a una persona que se encuentra en el punto donde tú no te encuentras. Porque tú no puedes ir, y lo vuelvo a repetir, del paso 1 al paso 100. Tienes que ir del 1 al 2 al 3 y tienes que respetar eso. ¿Por qué? Porque la confianza, cada vez que tú cumples a tu palabra haciendo algo que no te gusta, pero cada vez que lo haces al finalizar sientes placer y te haces sentir bien, cada vez que tú haces este tipo de hábitos, pues como consecuencia, a lo largo del tiempo, tú empiezas a crear confianza de logro en ti mismo, creas confianza en ti, creas credibilidad en ti, porque no fallas a tu palabra y lo haces desde el sentirte bien, lo haces desde la práctica correcta, desde el hacer correcto. Entonces, a lo largo del tiempo, vas a empezar a ver mucho más confiado y vas a empezar a tener más credibilidad de poder hacer más cosas cada vez más complejas. Porque nuestros hábitos forman nuestro carácter forman nuestro destino. Y en este caso, nuestro destino tendrá resultados y cada esos resultados aumentará la confianza en nosotros mismos. Y cada vez que tú tengas más confianza, aumentarás tu fe en ti mismo. Porque es eso lo que logras al cumplir tu palabra. Tener más fe en ti mismo. Pero todo esto no tendría sentido si es que tú, cada vez que accionas y terminas, no te gusta. Y te sientes mal y te sientes incómodo y lo haces por obligación y te obligas y te obligas. Y al final no te sientes bien de tanto hacerlo. Pues es una acción que no se encuentra en el punto óptimo para ti en ese momento.
Como te he dicho, tienes que encontrarte paso a paso para que tú puedas entregar, esa acción al mundo, pero al finalizar te puedas sentir bien. Pero si cada vez que tú haces algo y lo detestas y lo detestas y lo detestas y al final terminas y lo detestas, pues eso ya no es generar incomodidad, eso ya no es generar dolor, porque el hábito que te explico genera dolor, pero al finalizar genera placer. Ese hábito genera dolor y al finalizar genera incomodidad, genera sufrimiento, sufres. Y entonces es cuando te das cuenta que tú te estás obligando a hacer algo que en realidad no quieres. Entonces no se trata simplemente de accionar, se trata en primer lugar de accionar desde un punto desde que tú creas posible de alcanzar algo para que luego puedas complementar ese ser con tu hacer y modificar tu ser a través del hacer, pero este hacer tiene que efectivamente hacerte sentir bien cada vez que lo terminas de hacer. Y ese hacer se tiene que encontrar en el punto óptimo para ti, para que tú te sientas bien de realizarlo. Porque vuelvo a repetir, ¿no? Y creo que no mencioné esto hace un momento. No sé en qué parte me quedé, pero el mundo es como un filtro que transforma la energía que los seres humanos emitimos en materia. Si nosotros emitimos una energía de me siento bien, estás relacionando el ser con esa emoción positiva. Estás creando una vibración positiva. ¿Por qué? Porque tu accionar complementa tu ser, altera tu ser a través de sentirse bien, genera una emoción. Y tú ya tienes el pensamiento y tienes la emoción, generas una vibración y por ende atraes esa misma vibración. Tienes la fe de que eso es posible, pues generas una vibración y a través de eso atraes lo que es, como lo explicamos hace un momento. Igual, simplemente por creer que eso es posible. Y el accionar complementa ese sentimiento, complementa esa emoción para que tú, esa emoción de sentirte bien, las relaciones al ser, a la identidad que tú ya sabes que eres, que es creíble de alcanzar para ti, y lo sientes y lo eres. Y estás vibrando en eso todo el tiempo. Pero ¿qué pasaría si tú accionas y te sientes mal? ¿Qué pasaría si tú accionas y sufres? No te sientes a gusto. No te sientes necesariamente bien. ¿Qué es lo que pasaría? Pues lo que pasaría, en primer lugar, es que estarías relacionando ese pensamiento a una emoción negativa. Y esa emoción negativa, pues lo que al final va a hacer es atraer más de eso que estás sintiendo. Porque esto funciona así. Decía que era como un filtro. ¿Por qué? Porque tú emites la energía, digamos, negativa. Y la vida te va a volver más situaciones para que tú puedas sentir más de esta energía negativa. Entonces, si tú estás emitiendo esta energía negativa al hacer esta acción, pues vas a recibir más situaciones, o sea, cada vez que acciones eso, vas a sentir la misma energía, porque tú lo estás creando aparte de eso. Pero si tú emites una energía de sentirte bien, cada vez vas a emitir esa energía al universo y el universo te devolverá más situaciones para que tú puedas sentir más de la emoción positiva que tú has enviado. Y de esa manera, pues efectivamente, vas a sentirte que esa persona, vas a vibrar en esa frecuencia. De esto se trata efectivamente, tener hábitos inquebrantables. Y esto no quiere decir que un día vas a hacerlo, un día no vas a hacerlo. No existe la intermitencia. Por eso son hábitos innegociables, por eso son hábitos inquebrantables. Pero estos hábitos inquebrantables no tienen que hacerte sufrir, tienen que hacerte sentir dolor para que cuando tú finalices puedas sentir placer. No que te hagan sentir dolor y al finalizar puedas sentir sufrimiento. Eso no funciona así. Entonces los hábitos van a hacer que nosotros podamos modificar nuestro ser a través del hacer, pero desde el hacer que nos hace sentir bien. Porque cuando tú haces y eso te hace sentir bien, pues
estás influyendo en una emoción positiva. Estás creando, estás siendo esa persona, estás vibrando en esa persona. Entonces, chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Y comentarles que tengo un grupo de WhatsApp donde estamos compartiendo reflexiones y también me envían sus dudas. Si tienen alguna pregunta, pues la podemos solucionar. Simplemente lo único que les pido es su nombre y si tienen algún problema, que me lo comenten para poder apoyarnos entre todos nosotros. Y comentarles que no se olviden de darme un me gusta, suscribirse y dejarme un comentario si desean. Hasta luego, cuídense.